RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, queremos comentarles que vamos a dialogar y siempre es grato, ¿no?, poder conversar con Miguel Ángel Ibarra, ¿no?, un reconocido politólogo, analista político, ¿no?, para echarle una mirada al panorama y al escenario político. Qué gusto saludarte, Miguel Ángel, muy amable como siempre. Gracias por atender esta comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional, muy amable. Gracias, José, por la gentil invitación. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás observando el panorama político? Leía con atención tu último artículo titulado Dina Boluarte, la inquilina fantasma de Palacio de Gobierno, ¿no?, y donde apuntas que ha decepcionado al país al momento, ¿no? ¿Cuál es tu línea de análisis de lo que está ocurriendo fundamentalmente en esta etapa y el momento de incertidumbre que vivimos desde hace mucho tiempo? Bien, sí. En primer lugar, cuando Dina Boluarte asume el rol de presidente de la República después de la vacante, una vacante que fue perfectamente constitucional por los procedimientos, luego del intento de golpe de Estado, era Boluarte afrontara tres temas importantes para el país. El primero, la lucha frontal contra la corrupción que había generado el gobierno de Pedro Castillo a propósito de las consultorías, los contratos y las empresas vinculadas a su entorno, incluso familiares. Lo segundo era tratar de llevarnos hacia una orientación de la economía, un crecimiento sostenido y también de la empleabilidad en el país. ¿Bien? Y lo tercero que se esperaba de ella era que los sociales que se iban a presentar definitivamente tratara de manejarlos de la mejor manera. El diálogo, por una parte, las concesiones pronto de derechos o inversión en el sur del país, que no se hizo. Entonces, lo que ha pasado es totalmente lo contrario. Dina Boluarte pareciera que no se ha dado cuenta que es presidente de la República, creo que no se da cuenta que tiene funciones que está obligada a cumplir desde el momento en que asumió el cargo. ¿Bien? Y su lentitud, su demora o su miedo a tomar decisiones, lo que está generando es mayor crisis y conflicto en el país. Llevamos casi 2 meses de permanentes marchas y violencias en el país que están afectando la economía nacional, en términos de turismo concretamente en muchos lugares, así como la labor de las pequeñas y microempresas. Estamos viviendo a una campaña ejemplar, por ejemplo, en la cual todas las MIPES a nivel nacional se movilizan para realizar campañas. Y lo que está pasando con esto es que todo ese crédito que pueden haber sacado los pequeños y microempresarios para esta campaña se pierde, porque son créditos que, tú sabes, se tramitan desde noviembre, no se hacen en 24 o 48 horas. Desde noviembre empieza ya el empresario a prepararse para la campaña. Por otra parte, en casi todos los comercios o negocios se ven afectados, al punto que tú ves ya en Lima, estos últimos días, también en Ica, en Cusco, visto, la población empieza ya a rechazar ese tipo de manifestación. Pero ha tenido que esperar la población y salir a enfrentarse contra ellos cuando el Estado no asume ese rol. Dina Boluarte ha mandado a la Policía Nacional al sacrificio, ¿no? Al sacrificio porque la policía, digamos, otra gran perdedora, se han sacrificado en este proceso contra estas personas que desatan vandalismo. Es una marcha pacífica, tampoco es una marcha sin dinero. Se ha evidenciado más de una entrevista periodística, creo, un reportaje, que existen recursos económicos detrás de esta campaña que permiten movilizar a las personas para llegar hasta Lima y lograr por todo el vandalismo que se ha dado. No es pacífico, José, incendiar aeropuertos, tomarlos, dañar la propiedad privada, ir a la casa de las personas o las autoridades políticas a tratar de afectarlas, destruir todo el ornato de Lima. Tú ves Lima, parece una ciudad que ha sufrido un bombardeo, han roto todo lo que han podido para hacerse de piedra, y han destruido la ciudad. Eso no es una marcha pacífica, ¿no? Definitivamente es un acto de vandalismo, en el cual lamentablemente no ha habido muertos, porque lo que busca este tipo de gente es eso, no que haya muertos para generar ese tipo de heroicidad. Entonces yo les pregunto a ellos, y cuando murieron 7 personas en la marcha contra Castillo en abril de 2022, nadie se arañaba, nadie está absolutamente nada, nadie está por los muertos que se quedan en los libros. Pero los muertos de la constituyente, que son estas, que están pidiendo, eso sí vale. Entonces, los organismos internacionales no se quejaban. Ningún presidente hablaba de los juicios de Perú. No, porque la marcha contra Castillo en abril de 2022, que tuvo 7 muertos, no interesaba, porque era probablemente su línea política. Entonces, hay que ser también un poco objetivo. Este escenario hace que Dina Boluarte esté en una situación ya incómoda para gobernar. Yo le pedí a ella que dé un paso al costado. Definitivamente ha logrado con su pasividad y su inacción generar incertidumbre política, retrotraer la economía, dañar la propiedad de mucha gente, literalmente cancelar, digamos, la situación
de crecimiento y empleabilidad al interior del país, mucha gente, muchas empresas van a tener que despedir personas porque no van a tener cómo mantenerlas. Y hay flujo de caja difícilmente vas a poder pagar a las personas. Entonces, yo creo que le quedó grande el cargo. Creo que... Miguel Ángel, ahora tú señalas que hay una pasividad en Dina Boluarte y en este periodo que está asumiendo la presidencia, este tiempo, pero también ¿no crees tú que va a ser muy difícil que se pueda desprender de su génesis política inicial? No olvidemos que ella es de Perú Libre, ¿no? Y que de una u otra manera nosotros quizás sea un plazo muy corto para poder entender en esencia cuál es la verdadera línea de Dina Boluarte, ¿no? Eso es lo que muchos se preguntan al momento, ¿no? Es una interesante pregunta, José, que era la segunda parte que quería tocar respecto a las grandes elecciones. Puede ser casual, puede ser porque no es capaz de gobernar, o puede ser que la actitud de Dina Boluarte responde a una estrategia que permite que el nivel de violencia crezca, para que ese nivel de violencia permita que el Congreso ceda en la pretensión de adelantar elecciones e ir hacia una consensuación. Ese puede ser otro escenario. Un escenario que no la pone a Dina como una persona inepta o incapaz, sino como una cómplice de todos los actos de violencia que pasan en el país. Es decir, una persona que de Palacio de Gobierno, con su inactitud, con su inacción, con su indiferencia y con su salida solamente a pedir perdón o a pedir paz, lo que genera es mayor violencia. Y mayor violencia porque no ha hecho el adecuado uso de la fuerza por las facultades que le da la Constitución para poder ordenar el país. Entonces, de ese escenario, podemos estar hablando de una cómplice, como tú muy bien mencionas, y alguien que siendo de Perú Libre, lo que está jugando es a la parte de otro escenario, ¿no? Y ese escenario lo que genera es ese conflicto que ha crecido y que ha permitido que incluso la comunidad internacional se pronuncie contra el país, ¿no? Y ¿por qué también se podría hacer este escenario? Porque además recuerda que la Cancillería no ha salido a desvirtuar toda aquella desinformación en el exterior respecto a lo que pasaba en el país. Recién hace poco ha salido, y salió un poco por la presión mediática. Entonces, son dos escenarios complejos. Lo que desnudaría el escenario es que Dina Boluarte sea o vacada en el cargo o que renuncie, ¿no? Eso evidenciaría la situación real de Dina Boluarte respecto a este escenario. Ahora, si renuncia Dina Boluarte, creo que es lo que el país espera. Que tiene que subir por ser presidente del Congreso, ¿no? William Zapata. Y eso le cambiaría evidentemente a esta situación de conflicto en la calle completamente, ¿no? Entonces, es un doble discurso en el caso de Dina Boluarte. Ahora, mirando esos escenarios que planteas, ¿no? Uno de ellos el tema de la renuncia. Hay quienes piensan que no lo va a hacer Dina Boluarte porque ya está enfrentando serias denuncias por genocidio, está enfrentando serias denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos, y ya sabe que esos son temas muy sensibles, son temas muy delicados, ¿no? Desligarse precisamente del poder o de la presidencia de la República la hace vulnerable en esas circunstancias, ¿no? Por eso es que muchos piensan se va a mantener hasta digamos, tomarse el tiempo que pueda determinar el Congreso si se adelantan o no las elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Esto pesa, crees tú, en esta decisión de Dina Boluarte, más allá de la voluntad de querer irse, pero también el instinto le dice, un momento, ¿no? Si tú dejas la presidencia, te conviertes en una persona vulnerable? Yo creo que Dina Boluarte ya es vulnerable porque las denuncias por genocidio y de humanidad no prescriben. El proceso va a continuar, ¿verdad? Y lo que va a venir con ella después de todo es un juicio político, ¿no? Ella va a ser fácil situación constitucional por los escenarios que ella misma genera. Ese tema no acaba cuando ella salga de gobierno, así que se va a fin de año con una nueva elección en abril, no sabemos que el Congreso seguirá hoy, pero ese proceso se lo va a llevar. Ella tiene que tener muy claro que ese tema no acaba y que lo más probable es que todo el Congreso le abra una acusación constitucional. Entonces, su escenario en realidad ya no va a mejorar, se quede o se vaya. El problema de fondo es el país, porque el país se encuentra en una situación bien complicada por la falta, digamos, de dirección. O sea, no hay hoja de ruta, está clarísimo. Dina Boluarte está encerrada en Palacio, no ha salido a negociar, no ha salido a reunirse, no ha salido a tratar de establecer un mecanismo de diálogo
con las propuestas más duras respecto al tema de la reforma constitucional, así como con el tema de adelante de elecciones, así como la situación que tiene el sur del país. Esa pasividad genera ese escenario, ¿no? Entonces, un escenario que perjudica al país. Y ahí viene la pregunta que hacíamos al principio. O ella es tan ineficiente que no es capaz de darse cuenta, o es cómplice de esto. Pero en los dos escenarios ella se lleva la denuncia. ¿Sí? Eso no va a cambiar su escenario. Lo que sí debe preocuparnos es el tema del país, ¿no? Es también el Congreso. El Congreso ha pecado en actitud, definitivamente. Es decepcionante escuchar a congresistas que opinen, como ayer que ha dicho que el Congreso es institución inservible, ¿no? Que se quieren ir todos porque han defraudado al país. Entonces la gran pregunta, nosotros hay tres preguntas. La primera es, entonces, ¿por qué se postularon? Bueno, ¿por qué postularon en el Congreso si al final te ibas a retirar? ¿O consideras que es una institución que no era viable, que no servía, como dice ese congresista? No voy a mencionar su nombre. Lo segundo, dicen que han defraudado al país. O sea, son conscientes de que su trabajo ha sido ineficiente, ¿no? Y en esa ineficiencia no vamos. O sea, es fácil hacerle gastar al país millones de soles en una elección y una campaña para generar toda esa inestabilidad. El tercero, adelantar un proceso generando una suerte de costumbre, ¿no? Cuando se fue Marino de Lama, recuerdas que Pedro Sagasti, hubo un relevo y los congresistas decidieron convocar a nuevos elecciones, porque la calle salió y protestó. Este es el segundo escenario. O sea, va a pasar lo mismo con el siguiente congreso, y pasará con el cuarto, con el quinto y con el sexto, y cambiaremos congresistas cada 2 años o cada 3 años, se presenta también. Estamos generando un pésimo precedente. Estamos destruyendo la teoría de la representatividad y el sistema democrático. Estamos llegando al estado de naturaleza inicialmente de la creación del Estado, para tratar de decir a la población que dice, si hay muertos, se van todos. Es un pésimo mensaje que da el Congreso también en ese escenario. Ahora, el otro escenario es la calle, precisamente, ¿no? ¿Qué ocurre y dentro, digamos, las perspectivas que tú trazas como politólogo en una eventual renuncia de Dina Boluarte? Asume constitucionalmente José William Zapata, ¿no? Tendrá que convocar a elecciones, ¿no? Y el escenario, ¿cómo se puede configurar en la calle? Es también echarle una mirada porque no se puede perder de vista esto. Bien, ha sido una pregunta importante. El tema de la movilización social violenta en las calles tiene dos orígenes, creo que muy bien definidos. El primero es que hay una organización detrás de ellos que está financiando y movilizando a la población desde duras. Su discurso es estéril respecto al tema de las reformas. Cuando tú le preguntas a sus principales líderes cuál es el tema de reforma constitucional que consideran que va a mejorar la situación del país y que va a lograr de pronto el desarrollo de todos los que supuestamente no lo tiene, no se sabe responder. Cuando hablan de educación, de salud, eso ya está en la Constitución. Entonces, ¿va a seguir este movimiento? Sí, pero lo que no están calculando ellos es que la población ya se está cansando. Y se está cansando porque está afectando directamente su trabajo, su economía y la seguridad de su familia. Entonces, no se están dando cuenta, por eso es que ellos querían todo hacerlo rápido. ¿Okay? Este escenario, José, ha sido pensado para 40 o 60 días, no más. Ellos calcularon que en 2 meses, con recursos, con movilización y con presión más muertos, lograr los cambios que ellos querían. Lo mismo que pasa en otros países de Sudamérica, exactamente lo mismo. La misma estrategia, el mismo modus operandi, la misma movilización, los mismos recursos. No lo han podido, y no han podido por una razón muy importante. Si tú te das cuenta, gran parte de la inestabilidad vienen de pequeños grupos hacia el sur del país, donde casualmente los grupos de izquierda, liderados por Pedro Castillo y Cerrón en su momento, lograron tener mayor representación. Y son las regiones que más dinero han recibido del cambio de presupuesto y las que más dinero han devuelto, increíblemente. Entonces, existe todo un movimiento político. La presencia de Evo Morales en Cusco, en Puno, así como lo que se dice respecto al financiamiento o de grupos que vienen de otros países para apoyar, no es un tema fortuito. No estamos frente a un conflicto simple, José. Estamos bajo un conflicto que está bien organizado, bien conducido, bien financiado y que tiene un objetivo que es tomar el poder. Entonces, la población de Lima, se das cuenta, no ha reaccionado, no ha sido parte de esta movilización. Ellos han traído gente de fuera para movilizar. ¿Por qué? Porque en las zonas como Inca hay estabilidad. La población, ¿por qué protesta ahora?
protesta porque ya se cansó. Entonces, para ellos, el siguiente escenario con la entrada de Williams es pésimo, porque evidentemente Williams lo que va a mantener probablemente es ser el que sucede en el poder a Dina Boluarte, es mantener un principio constitucional de orden, lo que a la población le va a gustar. ¿Y por qué le va a gustar? Como te vuelvo a repetir, has perjudicado su trabajo, estás perjudicando la economía del país, las pymes y los negocios no están andando, y vas a afectar la seguridad de las familias. Y empieza el año escolar, van a haber niños en la calle, los colegios van a empezar a mover. Entonces, un clima de violencia en ese escenario no es aceptable por nadie. En conclusión, lo más probable es que la protesta disminuya, que surja un rechazo de la población y que gire, digamos, en contra de ellos su propio escenario. Por eso es que ellos querían que sea entre diciembre, enero y febrero, que es cuando hay la posibilidad de poder ejercer presión. Ahorita está un poco más complicado, ¿no? El escenario inmediato es el Congreso. Hoy 11 de la mañana comienza el debate si se procede o no al adelanto de elecciones. Desde tu experiencia y como analista en temas políticos, ¿qué es lo más aconsejable en estas circunstancias? Bueno, por la coyuntura, a ver, es una buena pregunta. Como politólogo, como institucionalista y creyente del sistema democrático, te diría que el Congreso debe continuar sus funciones hasta el 2026. Es lo que corresponde, es lo que la Constitución manda y es lo que le daría estabilidad al sistema. ¿Por qué? Por el riesgo que te comentaba antes. Porque si vamos a cambiar, nada podría ir en contra de la idea que con el siguiente Congreso vuelva a salir la gente, marchen y se vuelvan a ir. Eso no va a cambiar la historia. El tema es mantenerse firme. Pero el escenario es otro. Los congresistas están con miedo. Creo que están más en la visión populista de cómo van a cambiar y lo más probable es que aprueben las elecciones en diciembre de este año, como va el consenso, pero para completar el periodo, es decir, hasta el 2026, como fue el anterior Congreso que completó solamente el periodo. Eso va a permitir que se reelija. Y creo que ese tema de reflexión va a ser el que va a generar un mayor conflicto o lucha en la calle, por lo menos, ¿no? O en los medios de comunicación. Yo creo que sí eran elecciones. El Congreso está convencido de eso. Creo que sí han aceptado ir al 24 de abril, era lo más prudente. Pero están insistiendo en adelantarlo. Y por cierto consenso en adelantarlo a diciembre de 2023. Y es lo que probablemente pase con reelección. Igual con el cargo de presidente de la República, que asumirían todos el 1 de enero. Pero es un tema también que hay que evaluar, ¿no? El que se quiere ahorita es la reforma constitucional. Es decir, lo que quiere un grupo del Congreso es que se incluya la consulta, el referéndum para la modificatoria de la Constitución, la Constitución, para obtener la Constituyente. Y ese es el punto que quiere más fuerte ahora. De no alcanzarse eso, no alcanzar los votos, tendría que irse a un referéndum y se mantiene la posición. Y con el referéndum, igual iríamos a elecciones a fin de año, o sea, una consulta por ejemplo en octubre, noviembre, y luego se convocaría inmediatamente elecciones, ¿no? Con el resultado del referéndum para ir a un proceso electoral. ¿Generaría más gasto al país, más crisis, más movilidad? Sí. En realidad, lo que debió hacer el Congreso, creo, desde el inicio, es plantear, como se hizo en la época de Valentín Paniagua, ¿recuerdas? Una comisión que se encargue de plantear los principales ejes de la reforma constitucional que se hubiera pedido. Se dijo en su momento, no se hizo, se alargó y finalmente volvieron a regresar al mismo escenario. Entonces, yo creo que va a haber de todas maneras la aprobación de las grandes elecciones. Lo que sí creo es que no superaría los votos, tendría que irse al referéndum por el tema de la constituyente, porque básicamente e irónicamente son los propios congresistas de la izquierda, los de Perú Libre, del bloque magisterial, los que están en contra de este dato, si no va amarrado de la constituyente, ¿no? Ese es el punto de quiebra. Todos están de acuerdo que se adelante, perfecto, pero el punto central es constituyente sí o no. Yo creo que la población, y más de una encuesta o más de una analista, ha dicho que no es necesario la constituyente. Por eso puede renovar sus artículos en la Constitución desde el propio Congreso, ¿no? Recibiendo las propuestas de los congresistas que plantean la reforma. Así es, mi estimado Miguel Ángel Vivarra. Como siempre, yo te agradezco la amabilidad de compartir este análisis, esta perspectiva política que en el Perú es cambiante y no en cada momento, ¿no? Pero ojalá que encontremos una luz al fondo del túnel, ¿no? La situación es muy complicada, como tú la acabas de describir, pero esperemos que
algo bueno se presente para nuestro país. Yo te agradezco como siempre, Miguel Ángel, ha sido un gusto conversar contigo. Gracias, José, igual por la invitación, y esperemos que el Congreso hoy nos dé una muestra por democracia, estabilidad y nos retorne la paz. Ojalá. Gracias. Conversamos con Miguel Ángel Ibarra, politólogo, analista en temas políticos. RCR, la red que comunica y une al Perú.